Recordemos el campo eléctrico de una carga puntual que se movía a una velocidad constante. Nos había dado esto que tenemos acá, que dependía de R grande, que era la ubicación presente de la partícula. Esto implicaba que el campo eléctrico apuntaba en la línea en la que tenemos la ubicación presente de la partícula. Y esto era una coincidencia porque recordemos que la información electromagnética se debe propagar a la velocidad de la luz. Sin embargo, acá parecería como que no lo hace, porque siempre están todas las líneas en la ubicación presente de la partícula, pero era nada más que una coincidencia. Ahora vamos a analizar cualitativamente el siguiente sistema. Tenemos dos cargas, más Q, menos Q, que se dirigen al origen con una velocidad constante v desde direcciones opuestas en el eje X. Luego, después de esto, colisionan y se pegan juntas formando una partícula neutral en reposo. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa con el campo eléctrico, con las líneas del campo eléctrico antes y después de la colisión. Para el caso de antes, es lo que vimos recién. Vamos a tener una carga menos Q con velocidad constante, con estas líneas que son las mismas que vimos recién, y lo mismo pero con más Q, es decir que tenemos líneas para adentro y líneas para afuera. El tema es qué ocurre después, cuando, digamos, colisionan y se forma una partícula neutra. Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente, acá tenemos como si fuera una esfera de radio CT. ¿Qué es lo que nos va a separar hasta dónde llega la información electromagnética de que tenemos las dos partículas juntas en una sola? De la esfera hacia afuera no llegó la información de que están juntas y que es una partícula neutra. De la esfera hacia adentro, sí. En el fondo lo que significa es que en donde ya llegó la información, se cancelan las dos cargas, se cancelan las líneas y por lo tanto adentro de esta esfera E es igual a 0. Esto es adentro. En cambio afuera, las noticias electromagnéticas no llegaron todavía y entonces tenemos que volver a pensar en cómo era el campo eléctrico en el momento que ya llegó. Eso significa que tenemos que pensar en un campo eléctrico con estas formas y recordemos, estas líneas pasaban por la ubicación presente de la carga, más allá de que la información electromagnética todavía no llegó. Por lo tanto, ahí tenemos como una paradoja, que es lo que se va a ver acá. Tenemos la parte azul pasada hacia el otro lado y la parte roja hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque como las líneas de campo van a estar en la supuesta ubicación presente de la carga, estas líneas, digamos, no piensan que chocó la partícula, es como si hubiera seguido. Entonces es como que los campos, la línea de campo de cada partícula, siguió de largo más allá de que haya chocado. Porque claro, la información de que chocaron no llegó. Entonces tenemos una cosa adentro y otra cosa afuera. Por eso es que acá marcamos la posición supuesta que tendría la carga si no hubiera chocado, que es a lo que seguiría estas líneas de campo. ¿Y qué pasa en la frontera? Bueno, las líneas no pueden cortarse de la nada, así que se unen. Esto sería en la superficie de la esfera, tanto arriba como abajo. Entonces E va a ser igual a como estaba antes en la parte de afuera. Y en el límite ya dijimos, se unen las líneas. Y detrás de todo esto hay una consecuencia muy importante.
Porque si nos olvidamos del choque, supongamos que en vez de eso tenemos una sola partícula, cualquiera de las dos, y se frena en el medio. Es decir, le estamos metiendo una aceleración. Si la partícula venía con velocidad v constante, venía con, por ejemplo, estas líneas de campo, de repente la frenamos y eso es una aceleración. Y lo que va a pasar es lo mismo que vemos acá, pero del lado de adentro vamos a tener estas líneas de campo. Tendremos líneas de campo que salen así, pero afuera esto va a ser igual, porque las líneas de campo de afuera no saben que se frenó y siguen de largo en la posición presente que sería esta. Con lo cual vamos a tener algo así. Tendremos la carga con las líneas de campo, que esto va a estar alrededor de la esfera CT, y afuera tiene que estar movido. Es decir, estarán por acá, por ejemplo. Y el límite vamos a tener cosas que hagan así. Se una y baja. Esto hará así, se une y baja. Entonces, todo esto que se va a ir formando acá en el límite, ¿no? Esto se va a correr y bajar, se va a correr y bajar, se va a correr y bajar, así con todo. Esto ocurre cada vez que tengamos una aceleración. Si la partícula se acelera de vuelta, se forma este cambio de las líneas de campo. ¿Y qué es esto que estamos describiendo en el fondo? Es lo que hace que esto sea una onda electromagnética. Justamente las ondas aparecían con las cargas aceleradas. ¿Por qué? Bueno, cualitativamente está pasando estas cosas con las líneas de campo cada vez que se acelere. Entonces, de esta forma estamos viendo qué pasa cada vez que tenemos una aceleración con el campo. Aparece el mecanismo responsable de una onda electromagnética y exactamente lo mismo va a pasar, no lo estamos mostrando, con el campo magnético. Tendrá otras características porque es normal al campo eléctrico, pero el mecanismo que subyace es exactamente el mismo. Esto siempre es desde el sistema de referencia laboratorio que mira las dos partículas con velocidad v y después están en reposo también desde el punto de vista del laboratorio. De modo que desde ahí podemos ver cómo se genera la radiación electromagnética.